Hoy nos toca charlar acerca del contrato de comodato establecido en forma típica en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 1533, en el cual se lo define como un contrato por el cual una parte se está obligando en favor de otra a entregar una cosa no fungible, una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. Entonces acá lo estamos ubicando, este contrato, entre el grupo de contratos que tiene por objeto ceder temporalmente el uso y goce de la cosa, de una cosa, junto con la locación, donde ahora vamos a ver inmediatamente las diferencias entre uno y otra figura. Entonces, la definición está establecida en el artículo 1533 y se extiende la ubicación en el código hasta el artículo 1541. La principal característica que va a tener el comodato es que, además de ser un contrato típico, es que es gratuito. Una de las partes entrega una cosa a la otra para que utilice esa cosa. Es una liberalidad, de hecho, esencialmente gratuito y directamente, si las partes las llamamos comodante y comodatario, y directamente si el comodatario se obliga al pago de algún tipo de remuneración, algún tipo de retribución por el uso y goce de la cosa, ya nos estamos escapando del comodato y estaremos incurriendo en la figura de locación de cosas o incluso en algún tipo de contrato innominado. Entonces, el negocio jurídico acá es ceder el uso y goce de una cosa en favor de otra persona, donde para ello ni siquiera necesitamos ser titular de dominio de esa cosa que se está cediendo. Ojo con esto. La definición la mencionábamos en el 1533 y señalamos como caracteres principales que es un contrato consensual, que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, es bilateral, siendo que hay obligaciones recíprocas entre las partes, donde una se está obligando a entregar la cosa y el otro se está obligando a restituirla con sus frutos y accesorios. Entonces hay una bilateralidad en las prestaciones. Es, repetimos, gratuito, tal cual lo menciona expresamente, textualmente el 1533 refiere a la gratuidad de la figura. Una de las partes se sirve, dice, gratuitamente de la cosa. Es un contrato no formal, no exige ningún tipo de forma para su realización, incluso podría llegar a aprobarse por cualquier otro medio, por cualquier libertad probatoria, implicando la libertad probatoria, con las complicaciones del caso, por supuesto. Por supuesto, es un contrato también nominado, donde mencionábamos que el texto legal se establece entre el 1533 y el 1541. Guarda diferencias con la locación, donde hablábamos recién que en el comodato vamos a hablar que la esencia es la gratuidad, conforme al 1533, y en cambio, como vimos por separado, en el contrato de locación de cosas, la figura es eminentemente onerosa y va a haber un precio, ¿cierto?, que abone el locatario. Entonces ahí tenemos la principal diferencia con la figura de la locación. Si queremos también diferenciarla con la compraventa, es que no hay una transmisión del dominio y incluso el comodatario tiene la obligación de restituir la cosa. Solo se está cediendo temporalmente el uso y goce, en cambio en la compraventa se transfiere el dominio sobre la cosa. Con respecto a la figura del mutuo, establecemos que como diferencia esencial, en el mutuo hablábamos de onerosidad, en cambio en el comodato establecemos que resulta ser una figura gratuita. Y con respecto a la donación, si bien tienen como similitud la nota de la gratuidad, la donación está destinada a transferir la propiedad o el dominio sobre la cosa, mientras que en el comodato solo se cede temporalmente el uso y goce de la cosa. Respecto al depósito, también hablamos de
de cierta complejidad en la comparación, ya que evidentemente en el depósito hablamos de una nota de onerosidad, donde el depositario va a tener derecho a percibirla, esa contraprestación, y además va a haber una diferencia evidente en la causa que motiva a las partes, siendo que en el comodato realmente la causa fin está destinada a el uso y goce de la cosa, en cambio en el caso del depositario solamente está manteniendo y cuidando en el depósito regular la cosa para devolvérsela al mismo estado que se encuentra al depositante. Ahí vemos entonces ciertas notas diferentes entre una y otra. Respecto a la capacidad, hay algunas prohibiciones previstas en el Código Civil y Comercial. Expresamente nos referimos al artículo 1535, que establece que no se puede celebrar contrato de comodato en relación a tutores, curadores y apoyos de los bienes de las personas incapaces o con capacidades restringidas. En el inciso B establece también prohibición expresa respecto a los administradores de bienes ajenos, públicos o privados. Y bueno, y después rigen las reglas generales en materia, sobre la materia, como habíamos referido en la parte general, los artículos de capacidad, allá por el artículo 1000 al 1003. Y respecto a la capacidad para celebrar actos jurídicos en general, como ser los artículos 20 a 50 en la primera parte del Código, en materia de Civil 1. Elementos esenciales del consentimiento van a ser la causa y el objeto, por lo que estábamos diciendo al diferenciar la figura del depósito. Acá estamos hablando de que el consentimiento de las partes está referido en forma concreta a que una de las partes use y goce de esa cosa. Entonces se transforma el consentimiento en esa nota especial que estábamos marcando en la diferencia con el depósito. Con respecto al objeto, el objeto del contrato de comodato son cosas no fungibles. Cosas no fungibles son el objeto de las cosas en el contrato de comodato. Podría llegar a darse el comodato de cosas fungibles siempre que se restituya la misma cosa fungible y no otra. Acá hay que atenerse a la previsión de la fungibilidad de acuerdo a lo que establece el Código Civil y Comercial en el 1534, cuando se establece la devolución de la misma cosa fungible que había sido objeto del contrato. Respecto a la forma, habíamos dicho ya que se trata de un contrato no formal, la ley no exige ningún tipo de forma determinada, con lo cual rige el principio de libertad de forma que habíamos estudiado en parte general en el artículo 1015. Lo mismo con respecto a las reglas de prueba, el contrato de comodato va a poder acreditarse por cualquier medio de prueba, como lo marcábamos también en parte general en el artículo 1019. Respecto a las obligaciones de las partes, vamos a señalar obligaciones del comodante son entregar la cosa en el tiempo y lugar convenidos, permitir el uso de la cosa durante el tiempo convenido, responder por los daños causados por los vicios que la cosa tiene y oculta y no son de conocimiento del comodatario, reembolsar los gastos de conservación extraordinaria que tuviera que hacer el comodatario, y bueno, respecto a las obligaciones del comodatario, vamos a tener usar la cosa conforme el destino convenido, pagar los gastos ordinarios de la cosa y los realizados para servirse de esa cosa, conservar la cosa con prudencia y diligencia conforme el uso natural de esa cosa, responder por la pérdida o deterioro indebido de la cosa, a ver, y acá rige también la regla del caso fortuito, donde el comodatario va a responder también por la pérdida de la cosa en forma fortuita,
salvo, como regla general de materia de obligaciones, que la cosa hubiera perecido igualmente y de todas formas en manos del comodante. En ese caso no responde el comodatario por fuerza mayor. Y por último, por supuesto, deberá restituir la cosa al comodante junto con sus frutos y accesorios en todo el tiempo y lugar convenidos. Respecto a la extinción, el contrato de comodato se va a extinguir por la extinción de la propia cosa objeto del contrato. Si la cosa se pierde, como pasaba un poco en el contrato de locación de cosas, la extinción de la cosa, la pérdida de la cosa, su destrucción, lleva a la extinción del contrato. Por vencimiento del plazo, si fue previsto por las partes, por voluntad unilateral del comodatario, si es que no está prohibida esta forma, por muerte del comodatario, salvo que se estime que los continuadores, los herederos del comodatario puedan seguir la persona del comodatario. Y bueno, si no estaba previsto un plazo, también va a poder establecer ese plazo de vencimiento de la obligación el comodante, pidiendo la restitución de la cosa. Y con eso estamos completando el contrato de comodato. Muchas gracias.